El reino Moneras, reino de seres vivos constituido por organismos procariotas unicelulares, principalmente bacterias y cianobacterias. El término monera lo introdujo el biólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel, quien situó a estos seres como un subgrupo del reino protoctistas. Sin embargo, las enormes diferencias que existen entre procariotas y eucariotas llevó, en la década de 1930, a incluir a los organismos unicelulares que carecían de núcleo, es decir a los procariotas, en un reino aparte llamado reino Moneras. Todas las bacterias se incluyeron, por tanto, en ese reino. Este esquema fue el primero que separaba en reinos distintos a los procariontes organismos sin núcleo de los eucariontes organismos con núcleo. En la década de 1970 los científicos determinaron que las cianobacterias, anteriormente conocidas como algas verde-azuladas, tenían características que las hacían más parecidas a las bacterias que a las algas. Por eso, las cianobacterias se incluyen también en el reino Moneras, mientras que las algas se clasifican en el reino protoctistas. Unos años más tarde, en 1990, el microbiólogo estadounidense Carl Woese propuso que las bacterias se separaran en dos grupos distintos: arquebacterias y bacterias, en función de sus diferencias anatómicas y fisiológicas. Las arquebacterias comparten dos características: carecen de peptidoglucano en sus paredes celulares, a diferencia de las bacterias, y poseen lípidos de membrana de composición distintiva que no se encuentran en ninguna bacteria ni en ningún organismo eucarionte. Habitan en un pequeño número de hábitats, en ambientes extremos tales como las grietas hidrotermales de los fondos oceánicos o aguas con un elevado contenido en sal. Por el contrario, las bacterias viven en una amplia variedad de ambientes con o sin oxígeno, a diferentes temperaturas y en distintas condiciones de acidez. En el sistema de clasificación propuesto por Woese, formado por tres dominios, las arquebacterias se incluyen en el dominio Archaea, y las verdaderas bacterias en el dominio Bacteria. Los seres vivos eucariotas se incluyen en el dominio Eucarya. El reino Monera es posiblemente el reino más abundante en el planeta. Sus representantes son las bacterias y las cianobacterias. Estas presentan las siguientes características generales. 1. Son unicelulares. 2. Son procarióticas. El reino de los Moneras en griego quiere decir solitario. Está formado por organismos procariontes unicelulares a favor de, carion, núcleo, ontos, ser, poseen ribosomas y una cadena circular de ADN que hace las veces de cromosoma. Carecen de organelos delimitados por membranas mitocondrias, lisosomas, y núcleo verdadero. Se dividen asexualmente por fisión binaria en vez de hacerlo por mitosis, pero pueden presentar recombinación genética. La célula procariática. Los miembros del mundo procariota comprenden un vasto y heterogéneo grupo de organismos unicelulares. Este grupo incluye las eubacterias o bacterias verdaderas y las arqueobacterias. Los millares de especies bacterianas se diferencian por muchos factores, entre los que se cuentan la morfología, la composición química a menudo detectada por reacciones de tinción, los requerimientos nutricionales y las actividades bioquímicas.